¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Tenemos que seguir recorriendo el camino de los 7 sacramentos. Ya hemos visto en las clases pasadas el sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confirmación, es decir, los 3 sacramentos correspondientes a los sacramentos llamados de iniciación cristiana, porque básicamente nos inician, como dice la palabra, a la vida de cualquier cristiano, ¿no? A los fundamentos de la vida cristiana y del cristianismo. Hoy nos toca empezar a ver un segundo grupo de sacramentos, que es el grupo de los sacramentos de curación o de sanación. Entre ellos tenemos 2 tipos de sacramentos. Hoy vamos a ver claramente solamente uno. El primero es los sacramentos de unción de los enfermos, que es el que vamos a ver en el día de la fecha. Y el segundo de los sacramentos es el sacramento de la reconciliación o confesión o perdón de los pecados. Vayamos entonces a las notas de clase para sí empezar a ver de forma detenida el sacramento de la unción de los enfermos, muchas veces mal conocido e incluso hasta un poco mal nombrado, porque no por en sí mismo, sino por cómo se ha difundido a lo largo de la historia, mal entendido como el sacramento de la extrema unción. Vuelvo a insistir, la extrema unción solamente en realidad es el mismo sacramento de la unción de los enfermos, simplemente aplicado en el último momento de la vida. Pero no significa que siempre el sacramento de la unción de los enfermos se tenga que aplicar en ese momento y no se pueda aplicar en cualquier otro cuando haya necesidad y en las condiciones que vamos a ver. O sea, no está mal llamar extrema unción al sacramento de la unción de los enfermos cuando se aplica en un momento de la vida, pero en realidad no toda aplicación del sacramento de la unción de los enfermos se puede llamar extrema unción. Te podés estar por operar con obviamente un riesgo cierto de muerte como cualquier operación, pero si la operación no presenta mayores complicaciones, con la tecnología de hoy en día no debería haber mayores problemas. Vos también podés estar recibiendo el sacramento de la unción de los enfermos y no vas a morir o que estás a punto de morirte. Que quiero que quede bien clara desde el principio la distinción entre extrema unción y unción de los enfermos. Son el mismo sacramento, nada más que extrema unción es la unción de los enfermos aplicado en el último momento de la vida. Dicho esto, aclarada esta cuestión principal, entonces sí, vayamos a las notas de clase para empezar a trabajar el sacramento. Recuerden que lo que les voy a proponer, o que les voy proponiendo clase a clase, es que vayan armando el cuadro de los sacramentos. Por eso voy intentando respetar las mismas preguntas en cada una de las presentaciones, a fin de que ustedes, cuando terminemos los 7 sacramentos, les quede a la manera de una síntesis un cuadro con las principales o los principales contenidos de ese sacramento según el Catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico, ¿no? Como de alguna manera guardando los principales contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales relativos con los sacramentos. Vayamos a recordar algo básico, ¿no? Desde hace 4 clases hemos estado avanzando en el estudio de la disciplina teológica llamada teología sacramental, es decir, aquella disciplina teológica que versa, que habla, que predica en torno a los sacramentos. Esta doctrina teológica, esta disciplina teológica mejor dicho, describe a los sacramentos como signos visibles de la gracia invisible, que no solo
logran significar una realidad que está más allá de lo que se está viendo. Por ejemplo, el agua del bautismo no solo significa una limpieza, sino, como lo dijimos, de alguna manera implica, realiza una purificación. Nos purifica del pecado original. No está solo significando como si fuera una dinámica simbólica en la cual estamos sumergidos, sino que realiza el signo aquello que está significando. De forma general se puede decir que estos signos, entonces, los sacramentos, signos visibles de la gracia invisible, significan una realidad, nos recuerdan una realidad, pero a su vez también la hacen presente, la actualizan, hacen presentes sus efectos. ¿Qué significan y qué actualizan? Siempre es el misterio pascual. La vida, la pasión, la muerte y resurrección de Cristo nos trajeron efectos, los efectos de la salvación a todos. Esos efectos de la salvación son los que se actualizan y no solo se recuerdan al momento de celebrar como iglesia un sacramento. Dos palabras que tienen que quedar bien grabadas. Los sacramentos significan y a su vez también actualizan. Significan y a su vez también actualizan. Otra de las palabras que tienen que quedar grabadas es misterio. Todos los sacramentos van a actualizar y significar los efectos de este misterio pascual, que no es ni nada más ni nada menos que la salvación que nos ganó Cristo, viviendo su vida entera en correlación con la voluntad del Padre, por su pasión, por su muerte y viviendo ahora sí resucitado junto a Él. Ya se ha comentado que los sacramentos pueden ser divididos en tres tipos o categorías según la dimensión o la arista que logran enfatizar del misterio pascual. Imaginémonos el misterio pascual como una especie de poliedro, ¿no? Una figura geométrica con lados similares. Entonces la vamos dando vueltas, si bien es la misma figura, vamos viéndola desde distintas perspectivas. Bueno, básicamente los sacramentos de iniciación, curación y sanación, servicio o vocación, en el fondo estos tres tipos de sacramentos nos ayudarán a recorrer este poliedro desde distintas perspectivas. ¿Todos van a hacer presentes los efectos del misterio pascual? Sí, pero lo van a hacer desde distintas maneras y desde distintos puntos de acceso. Los distintos signos que van a actualizar este misterio pascual nos van a actualizar de alguna manera o van a enfatizar, mejor dicho, distintos aspectos de este misterio. Entre los sacramentos de iniciación que ya vimos, tenemos el sacramento del bautismo, la Eucaristía y la confirmación, y hoy vamos a ver dentro de los sacramentos de curación o sanación el de la unción de los enfermos. La clase que antes del receso invernal vamos a ver el sacramento de la reconciliación y después ya del receso nos tocará trabajar con los sacramentos de servicio o vocación y hacer algún tipo de parcial o evaluación en la materia. Hemos visto que los sacramentos no se encuentran alejados de la vida del ser humano, como si fueran ritos desligados de la propia dinámica vital, sino que por el contrario, estos van marcando su ritmo, van santificando sus principales momentos. Esto es muy importante de ver, por eso lo repito clase a clase, porque está una tendencia, o se ha gestado una tendencia a nivel social e incluso dentro mismo de la iglesia, donde los sacramentos son celebraciones que hay que cumplir a los efectos de, vaya a saber uno para qué, posiblemente para recibir una ayuda de Dios, para cumplir porque el estatus social lo implica o porque la dinámica social en sí misma lo implica. Pero saliendo de esa visión miope, de una visión bastante unilateral de los sacramentos,
En realidad, si uno se pone a pensar y empieza a discurrir, a reflexionar en torno a estos, a pensarlos, se da cuenta que los sacramentos de alguna manera van marcando el ritmo de la vida de todo cristiano. No solo van marcando su ritmo, porque tienen como un paralelo con esta vida biológica que vivimos, sino que a su vez también van transformando, van marcando sus principales momentos. Como en la vida biológica hay momentos muy específicos en la vida de uno que lo van haciendo tomar decisiones importantes como puntos de inflexión, de alguna manera en la vida de la gracia sucede lo mismo, ¿no? Los sacramentos son importantes porque son celebraciones, puntos de inflexión en nuestra vida espiritual. Pero eso no significa que el efecto de ese sacramento y el trabajo que tenemos nosotros con respecto a desarrollar las gracias de ese sacramento acaben en la celebración misma, ¿no? No tiene sentido hablar de una primera comunión cuando en realidad después se transforma también en la última, cuando justamente es el sacramento de la Eucaristía por excelencia. Eso es quizás porque no terminamos de entender el misterio profundo del sacramento y simplemente lo vivimos como un rito social más, parte de esta iniciación cultural que tenemos que gozar. En el ámbito teológico se suele decir, hay una frase famosa que nos sirve para interpretar muchas realidades espirituales, es que la gracia, el ámbito de lo trascendente, la gracia, lo espiritual, supone la naturaleza, supone lo que somos, es decir, la trabaja en nuestras vidas a la luz de nuestra historia, de nuestra capacidad de abrirnos con nuestra voluntad y libertad a la gracia. La gracia hace lo suyo, pero nosotros nos toca de alguna manera darle lugar a que esa gracia se vaya desarrollando. Esa gracia no solo supone la naturaleza que nosotros tenemos, nuestra vida, nuestra condición humana, nuestra historia, nuestras relaciones, nuestros valores, nuestras acciones, sino que a su vez también los va planificando, los va realizando y nos va salvando como persona y como comunidad. La relación entre fe y vida se encuentra constituida en ese diálogo, en esa circularidad hermenéutica, ¿no? La fe nos va asistiendo en nuestra propia vida, nos va ayudando a encontrar el sentido profundo de la vida y a su vez también el vivir constante va desarrollando nuestra propia dimensión de fe y dándole lugar a que Dios siga actuando en nuestra propia vida, ¿no? Es como ir un paso conjunto, ¿no? Es como una danza. Hay un libro famoso que se utiliza muchas veces en ámbitos de discernimiento y discernimiento vocacional, que habla sobre una danza con Dios, ¿no? Uno va proponiendo pasos y el otro va guiando, ¿no? Un Dios que va guiando y nosotros vamos proponiendo pasos, Él nos propone pasos y así vamos construyendo una danza en conjunto, ¿no? La danza de la vida. En este sentido, los sacramentos nos ayudan a comprender y celebrar nuestra propia vida. Dejan de ser ritos esporádicos que hay que celebrar porque sí o porque el estatus social o el estatus cristiano en medio de la sociedad así lo dicta, sino que nos ayudan a ir comprendiendo el sentido de la vida. Nos ayudan a celebrar nuestra propia vida. De hecho, la Eucaristía celebrada los domingos no solamente celebrar el misterio de Cristo, sino junto con Cristo celebrar el misterio también de nuestra vida, celebrar el misterio de tener la posibilidad de seguir encontrándonos con Dios, de seguir trabajando en su proyecto y hacer que el reino se haga presente. Se puede decir que los sacramentos acompañan la vida de la persona desde su nacimiento hasta su muerte, como instancias específicas de acción de la gracia. Pero vuelvo a insistir, como se viene repitiendo clase a clase, ojo con percibir a los sacramentos solo como ritos cuyos efectos son para un momento determinado y nada más.
como si sus efectos se acabaran al momento de terminar la celebración o el rito propiamente dicho. Es verdad que sucede algo. Cuando uno se bautiza, el pecado original se extingue, se borra, desaparece, quedamos purificados porque el agua del bautismo no solo significa, sino que realiza eso que significa. Es decir, no solo simbolizamos una purificación de nuestra vida, sino que realmente nos abre al ámbito de la gracia, nos vuelve a poner en comunión con Dios, perdona, nos libera de ese pecado original. Pero la gracia del bautismo no termina ahí. La gracia del bautismo es verdad que en ese momento se dio como una fuerza cualitativamente distinta a lo que va a venir después. Pero esa gracia hay que trabajarla, hay que darle lugar a que siga creciendo. Es como una semilla, ¿no? Utilizando la alegoría de la semilla en las escrituras, en los evangelios. Es una semilla que hay que darle lugar para que vaya creciendo. Tenemos que de alguna manera abonar la tierra de nuestro corazón a fin de que esa semilla, esa palabra de Dios, esa gracia siga creciendo. No basta simplemente con celebrar el sacramento. A saber, una comprensión teológica de índole más bien dinámica, diacrónica de los sacramentos parece más coincidente con el propio dinamismo de la vida humana que pensarlos como ritos de un momento particular, ¿no? Con una visión más estática o sincrónica. A su vez, se ha destacado que la tradición y el magisterio de la Iglesia refieren a los sacramentos como signos operantes, significantes y operantes de la gracia invisible. En su totalidad han sido instaurados por Cristo. Si alguien les hace una pregunta con respecto a los sacramentos, ¿quién los instauró? ¿Quién los fundamentó? ¿Quién los fundó? ¿Quién los propuso? La respuesta de la tradición de la Iglesia y el magisterio es el propio Cristo. Al menos podemos decir que es Cristo, porque no es que desarrolló el paso a paso del rito, pero sí estableció las bases de los signos y la palabra que va a estar sí o sí en esos ritos que después la Iglesia con el paso del tiempo fue desarrollando. El signo y la palabra, por ejemplo, del bautismo son instituciones de Cristo, ¿no? Incluso en el Evangelio de Mateo, último capítulo, en los últimos versículos, se pone en boca de Jesús que le dice a sus discípulos que vayan por todo el mundo haciendo bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, ya de alguna manera estableció una palabra y estableció el signo que es el agua. Después, si el rito fue tomando una vela, si el rito fue tomando un aceite, si el rito fue tomando una vestidura blanca, eso ya son cosas que la Iglesia considera que ayudan a celebrar ese misterio. Pero el fundamento del bautismo, de la confirmación, la Eucaristía y el resto de los sacramentos los instituyó el mismo Cristo. Hoy nos toca hablar de los sacramentos de curación. Voy a comentar 2 parágrafos del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a cortar el video y después sí nos metemos de lleno con el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué es un sacramento de curación? Dice básicamente el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1420, que son, si los sacramentos de iniciación cristiana nos dan la vida nueva en Cristo, nos posibilitan vivir la vida del cristiano, nos habilitan a entrar en comunión con Dios nuevamente, eso no significa que dejamos de ser humanos o que dejamos de padecer los efectos de ese pecado original en nuestra vida. Es como si el ejemplo clásico es cuando uno le pega un martillazo a una pared o clava un clavo en una pared y saca ese clavo, bueno, el agujero va a quedar o el pedazo de pared destruida va a quedar. Lo que uno puede hacer es ponerle a esa pared
un poco de enduido o un nuevo reboque llegado el caso y pintarla y arreglarla, ¿no? Pero eso no significa que el agujero no queda. Bueno, lo mismo pasa con el pecado original y el bautismo. El bautismo nos borra, nos libera de ese pecado original, nos vuelve a poner en comunión con Dios. Cristo pagó nuestra fianza a aquellos que nos mantenían alejados de Dios, pero eso no significa que los efectos de ese pecado original no sigan teniendo cierto poder, por así decirlo, en nuestras vidas o cierta influencia en nuestra vida. Parte de esa influencia, la tradición de la iglesia la observa en la enfermedad y la observa en la muerte. ¿Mm? O sea, en nuestra condición de mortalidad, y la observa también en la concupiscencia, en esa inclinación que seguimos teniendo con respecto a alejarnos de Dios, a ponernos en el lugar de Dios. ¿Mm? De hecho, el ejemplo claro de la concupiscencia uno lo puede ver en los relatos originales del Génesis. Y por qué si el mundo estaba bien y terminaron pecando, ¿no? A Caín termina matando a su hermano, cuando, está bien, habían sido expulsados del paraíso, pero tenían el signo en la frente de la misericordia de Dios, Adán y Eva, eh, podían sobrevivir, Dios estaba con ellos y aceptaba sus ofrendas. Digo, ¿por qué por envidia termina matando a su hermano? ¿No? Hay una debilidad en nuestra carne, como la palabra sark, que aparecerá en griego en el Nuevo Testamento, que nos habla de una suerte de debilidad del ser humano con respecto a hacer el mal. Entonces, frente a esa realidad, que si bien está asistida por la gracia, por el bautismo y por los sacramentos, bueno, sigue teniendo sigue siendo parte de nuestra vida. Y por lo tanto, este sacramento de curación viene a paliar un poco esa situación, ¿no? Viene a fortalecernos en esos efectos, o en contrarrestar, mejor dicho, esos efectos que el pecado y el pecado original ha dejado en nosotros. Entonces, de alguna manera, frente a la situación de sufrimiento, frente a la situación de enfermedad y frente a la situación de muerte, de la celebración del sacramento de la unción de los enfermos, ya lo vamos a ver más abajo, o de la reconciliación, lo vamos a ver la clase que viene, nos vuelven una vez más a devolver la vida de hijos de Dios, la vida nueva, ¿no? Nos ayudan a fortalecernos en esa vida de comunión con Dios, que quizás la muerte, que quizás el sufrimiento, que quizás una enfermedad tienden a hacernos perder de vista que Dios sigue estando con nosotros y nos puede llegar a llevar a hacer cosas que no son conformes al plan de nuestra salvación o que no nos convienen. Dice el Catecismo en el 1421 que el Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y nuestros cuerpos, perdonó los pecados del paralítico y le devolvió la salud del cuerpo. Este es finalidad de los dos sacramentos de curación, el de la penitencia y el de la unión y el de la unción de los enfermos. Es decir, extender de alguna manera la fuerza del Espíritu a nuestras vidas para curarnos y salvarnos. Uno se podrá preguntar, y eso es lo que vamos a ver después, cómo es que entonces, que al recibir el sacramento de la unción de los enfermos, no hay sanaciones todo el tiempo extraordinarias. Bueno, esto tiene que ver con el proceso de vida de una persona, tiene que ver con el plan de salvación de Dios para esa persona. Hay casos extraordinarios, justamente, que donde la gente se puede salvar o se puede revertir hasta cierto punto una situación de enfermedad o de sufrimiento, pero en la gran mayoría de los casos no. Eso no significa que la persona no haya sido fortalecida
en ese proceso de sufrimiento, enfermedad o finalmente ese proceso que la lleva a la muerte, ¿no? De alguna manera ha vivido una buena muerte o ayuda el sacramento, por ejemplo, de la curación, a vivir una buena muerte. El sacramento de la reconciliación ayudará de alguna manera a afrontar la ruptura de una relación y a intentar recomponerla en lo que se pueda. Vienen a curar nuestra vida, no solamente como se dice el alma, sino la persona entera. El sacramento de la unción de los enfermos, uno podría decir que está más abocado a las cuestiones exteriores, biológicas del ser humano, mientras que el sacramento de la reconciliación, uno podría decir que está más ligado a dimensiones interiores, como a su vez también a dimensiones relacionales, ¿no?, del ser humano. Pero en el fondo seguimos siendo uno, un solo cuerpo y una sola alma y un solo espíritu. Paremos entonces el video acá, esta primera parte, como para decir, bueno, tenemos cerrado el marco teórico, general, hermenéutico del sacramento de la unción de los enfermos y pasemos en el video siguiente a responder específicamente cada una de las preguntas que venimos respondiendo con respecto a los sacramentos. Nos vemos en el próximo video.